están ustedes? Bienvenidos a la entrevista verdadera. A fines de 1863, Santiago no tenía un cuerpo de bomberos. El 8 de diciembre de ese año, fíjense, miles de personas se juntaron en una iglesia en el centro de Santiago, la iglesia Compañía de Jesús. Era el 8 de diciembre, el Día de la Virgen. Comenzaba el mes de María y se desató cerca de las 7 de la tarde un incendio gigantesco. No había nadie en ese entonces, no había bomberos, que combatiera de manera eficiente, profesional, rápida las llamas. El resultado de ese incendio, el que ha destruido más vidas en la historia de Chile, 2 o 3 mil. Hay diferencia, hay personas que murieron horriblemente calcinadas. De hecho, fueron enterradas en una fosa común porque no había cómo reconocerlas en ese tiempo. Probablemente el destino de esas 2 o 3 mil personas, de esos 2 o 3 mil chilenos, hubiera sido distinto si es que hubiera habido un cuerpo de bomberos de Santiago, que se creó justamente 10 o 12 días después a propósito de esta tragedia. Digo esto porque es necesario tal vez resaltar, y estamos aprendiéndolo de manera dramática en estas horas, la relevancia de tener una institución como Bomberos de Chile en el país. Y lo digo también porque el entrevistado de hoy es un bombero, y no cualquier bombero. Le agradecemos especialmente por estar acá en la entrevista verdadera a Miguel Reyes, que es presidente nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile. Miguel, muchas gracias por acompañarnos, particularmente en este día difícil para ustedes también, no solo por el combate a las llamas, sino que porque me imagino están conmocionados por la muerte de Hernán Avilés, el mártir número 319, me decía usted, en la conversa previa en la historia de bomberos. Bueno, yo agradezco en primer lugar la invitación que se me hace. Efectivamente, para bomberos es un día muy especial. Ha caído uno de los nuestros, el número 319, en el cumplimiento del deber. Nuestra institución tiene ya 167 años, 165 años y va para los 166 años de servicio enteramente voluntario del país. Surge primero en Valparaíso y ahí se extiende lentamente a lo largo y ancho de la patria. Los fundadores tuvieron la experiencia de sus respectivos países, fundamentalmente eran colonias extranjeras en donde europeos y americanos tenían la experiencia de bomberos en sus países en que eran o de la policía o eran voluntarios. Y se formaron siempre los cuerpos de bomberos, Miguel, después de grandes incendios. En el caso del de Valparaíso, que fue el primero de los cuerpos de bomberos de Chile, fue un incendio que consumió manzanas y manzanas, creo que fue el año 50 y algo, 1850, sí. Que llevó después a que el año siguiente se creara el cuerpo, pero se empezó a motivar la comunidad porque realmente no era el primer incendio que los afectaba. Y los incendios de aquella época, por la especial característica del puerto, mucho viento, la topografía muy especial, hacía que indudablemente el incendio de una casa se transformara en el incendio de la manzana completa y de una manzana vecina. Así es. Situación que si uno lo observa al día de hoy, ha sido el sino de Valparaíso hasta el día de hoy. Y bueno, después de cada incendio y al carecer las respectivas ciudades de una protección, de una ayuda para estas emergencias, surge el ejemplo de otros países que se partió primero, como digo, en Valparaíso y ahí se extendió. Ancud y Santiago, que es el tercero. Exactamente. Sí. Entonces, de esa manera, nosotros podemos decir que fue un gran incendio en todas partes en donde surgen los hombres de la comunidad, las autoridades de esa comunidad, alcaldes, regidores, correcto, intendentes de la época, que sabedores de la existencia de una institución formada por personas de la comunidad, se organizan y se preparan para servir a la comunidad. Ese ejemplo hoy día está replicado en 312 cuerpos de bomberos a lo largo y ancho del país, que aglutinan en su seno a 48.000 bomberos, de los cuales 6.500 son mujeres. Miguel, yo decía y citaba el incendio de la compañía, famoso por ser el incendio que más víctimas ha cobrado en nuestra historia, y estamos de cara en este incendio forestal, en estos incendios forestales, al mayor evento forestal también de nuestra historia. Me gustaría hacer el balance con usted de lo que ha sido este día, en el que las cosas parecen no ir tan bien. Miguel, ha subido el número de incendios a 64, decía hace poquito rato el balance último que entregó al subsecretario del Interior, 238.000, leo acá, las hectáreas quemadas o afectadas. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes de lo que ha sido en las últimas horas, además de la lamentable muerte de Hernán Avilés? Bueno, todos estos incendios fueron pequeños incendios que lamentablemente
producto de la temperatura ambiente que esta semana ha sido superior, pero de todas maneras las de la semana pasada fueron sobre 30 grados, fue el campo propicio para que el fuego, muy modesto inicialmente, se transformara en un gran evento que a su vez se fue subdividiendo en pequeños brazos que al final se juntaban como un brazo diabólico y abrazaban completamente con predios hasta esta cantidad de sobre 200. ¿Sabes lo que pasa, Miguel? Es que evidentemente no es el objetivo de estas horas dilucidar las causas de un fenómeno tan anómalo como han sido estos incendios en cantidad y en extensión. El objetivo principal ahora es atacar las llamas y extinguirlos en la medida de lo posible, pese a las condiciones adversas de clima que dice usted. Pero yo no me puedo inhibir de preguntar por las causas, porque hay más que traza de que aquí no hay algo natural. Esto no es producto simplemente de descuidos o de negligencias, sino que más bien hay clara intencionalidad. Alguien está operando o son delincuentes, pirómanos, en fin, pero algo hay detrás. Alguien está quemando los bosques chilenos. ¿Usted comparte esa afirmación? Efectivamente, es decir, de partida la estadística nos indica que sobre el 91,9% los incendios forestales estos son provocados por el ser humano, por acción o omisión. Vale decir, por un descuido o derechamente con la finalidad de provocar un incendio. La inmensa mayoría son por descuido o negligencia, botar mal un cigarrillo, apagar mal una fogata, pero ahora estamos de cara a algo, Miguel, y usted comparte, tengo la impresión yo, que hay un fenómeno adicional, que hay gente que está operando con la intención de provocar estos incendios. ¿Han encontrado ustedes evidencias, pruebas en terreno de que esto esté ocurriendo? De acuerdo a algunas versiones que nos han dado nuestros voluntarios que están trabajando en terreno, los directivos que están operando allí, efectivamente han encontrado en algunas partes indicios de que pudiera haber sido un incendio provocado. Otros han dado muestras de la existencia de verdaderos trapos que al parecer tuvieron combustible, porque después con el producto del fuego indudablemente no se puede saber si tenían combustible. Era una pequeña mecha y que se inflama con ese combustible adosado al paño. Claro, y eso va a tener que ser determinado a través de algunos estudios químicos o por la policía, pero sin lugar a dudas hay aquí una intencionalidad de causar un daño. Y los responsables va a tener que ser la policía, Carabineros de Investigaciones, más la investigación que haga la CONAF, quienes determinen el origen y en lo posible las policías y el Ministerio Público los responsables. Tengo entendido que ya hay varias personas detenidas. Hay personas detenidas y se está investigando efectivamente si esto responde a una coordinación, entiendo, adicional, no solamente personas que aisladamente, que sería muy raro, hubieran provocado individualmente cada quien un incendio. Le quiero preguntar por el manejo de la emergencia, Miguel, que es otro de los temas que ha estado en el tapete en estas horas, particularmente en redes sociales, con mucha crítica a lo que ha sido la coordinación, particularmente no de bomberos, ¿no es verdad?, que recibe solo elogios a través de las redes sociales, sino que de la coordinación, de la rapidez y efectividad con que la autoridad pública, el gobierno, ha manejado esto. Se hizo tarde, se hizo mal, con cuestiones tan anómalas como haber puesto trabas a la llegada del supertanquero. ¿Usted comparte esas críticas? ¿Qué mirada le da a ustedes? Nosotros somos un organismo colaborador del plan de emergencia en el país. Y lo hemos demostrado en todos los siniestros, incluso antes de la existencia de estos famosos planes de emergencia. Y hemos comprobado a través de un trabajo conjunto que encabeza la Oficina Nacional de Emergencia, de que el mismo día que comenzaron los siniestros, comenzó a efectuarse la coordinación por los entes que participan en este tipo de siniestros, que es la CONAF por si se trata de incendios forestales, la Oficina Nacional de Emergencia por ser el organismo que tiene que coordinar todo esto, la policía y por cierto también bomberos. Por eso yo digo que la respuesta de la organización, la respuesta del gobierno modulado y la organización que hay existente en el país fue oportuna. El problema es que no se previó la magnitud del daño que este iba a alcanzar. Esto no estaba en los cálculos de nadie, ni en los planes de contingencia de nadie. No, exacto. Entonces, al comienzo fue un incendio focalizado primero en la región de Valparaíso, después estuvo en la región metropolitana, en el Villa El Güey, en Casablanca, y después aparece por ahí por Santa Cruz, después sí, y ahí ya cuando empieza, estos otros incendios como eran más directos y con mayor cantidad de recursos humanos, se combatió más rápidamente.
Pero estos partieron como hechos aislados, pero al final, si uno saca la suma y veo al final el término, el mapa completo, se da cuenta de que una finalidad no era solamente ahí afectar un sector de Santa Cruz, sino toda una extensa zona en la región de O'Higgins. Pero hay cosas puntuales específicas que llaman la atención, Miguel. Quiero saber qué comentario tiene usted sobre esta materia. ¿Qué le parece a usted que se haya retrasado el ingreso del supertanquero y que se haya dicho que está a prueba por un par de días, si es que eventualmente puede servir en circunstancias que, por ejemplo, la mitad de la flota de aviones y helicópteros de la CONAF estaba en mantención o fuera de servicio? ¿No le parece a usted que ahí hay un problema de gestión, de malas tomas de decisiones de la autoridad? Mire, el tema de la movilización frente a este tipo de emergencias la hace la CONAF. Y ellos tienen que ir viendo el requerimiento de material, sea físico, de brigadistas o de aviones fundamentalmente. Inicialmente hubo la respuesta para los incendios de incendio normal, pero pasaron los días y ya el día sábado, viernes y sábado estábamos con los incendios realmente superiores a una emergencia normal. Y ahí se habló de, como digo, por parte de los organismos, a nosotros no nos corresponde intervenir respecto a este tema porque, como digo, son decisiones de orden político. Y ahora, la pregunta apunta, y por eso les pido su explicación de experto en esta materia, Miguel. Si se hubiera permitido el ingreso antes, o si hubiera contratado directamente por parte del gobierno de Chile un avión tanquero como el que está operando, porque escuchaba a un comandante de bomberos en terreno decir que había sido en verdad un aporte este avión durante la operación del día de hoy, probablemente no estaríamos enfrentando este escenario tan catastrófico. ¿Usted comparte esa afirmación? Bueno, yo no tengo lamentablemente mayor conocimiento de los procedimientos. Correcto. Pero en materia de aeronáutica indudablemente hay normas nacionales e internacionales que deben cumplirse. Es decir, no es solo que un avión ingrese intempestivamente al país. Aquí hay un proceso que indudablemente tiene que respetarse y el país, me imagino, justamente también cumplió con esa normativa. Ahora, comparto en cuanto a que si se hubiese tomado antes la decisión, habría sido diferente. En todo caso, el gobierno usó un sistema que es muy común en todos los países, que es la colaboración que se pide de gobierno a gobierno. Y eso ha significado la presencia de México con material y con personal a combatir los incendios. Sí. Entonces, como digo, es lo que primero se inició. Lo otro ya indudablemente era una inversión mayor que corresponde ver si están los recursos para el efecto. Afortunadamente hubo una donación de un privado que permitió la llegada de este avión. Los costos, tengo entendido que son altísimos, pero... Sí, son $2 millones, son 1.200, claro, 300 millones de pesos, claro, por una operación de 5 o 6 días. Son, claro, altísimos. ¿No se actuó con desconocimiento de parte de la autoridad de la utilidad de un avión como este, Miguel? Porque se decía que no podía operar en Chile en razón de las circunstancias geográficas, de las quebradas, de que no podía volar a baja altura, de que si tiraba el agua o los retardantes de tanta altura no iba a tener ningún efecto en el suelo, en fin, todas cosas que han ido quedando desvirtuadas con la operación de hoy. Como digo, desconozco las razones de que no me atrevería a emitir un juicio sobre el particular. Ahora, yo desconozco si hay otro avión disponible en el mundo o en esta empresa de similares características. ¿No debería sumarse más aeronaves contratadas para ese efecto con el mismo objetivo, Miguel? Bueno, ahora si usted dependiera un segundo supertanquero. Bueno, ahora si se ha probado, yo lamentablemente no he podido ver las imágenes y conocer cómo ha sido el sistema. Un par de minutos más me voy a contactar con los jefes de operaciones en las emergencias para que me dé más de cuenta respecto a esto. Pero yo le anticipo lo que ha dicho comandantes de bomberos en terreno que han elogiado y evaluado de manera positiva el aporte de este avión. Bueno, indudablemente es distinto un avión que transporta 3.000 litros de agua a uno que tiene 73.000 litros. El alcance, sin lugar a dudas, es mucho más potente para el combate de los siniestros. Le invito a hacer una pausa, Miguel Reyes, presidente nacional de Bomberos de Chile, y regresamos al tiro a la entrevista verdadera. No se vaya, gracias. Estamos de vuelta en la entrevista verdadera, conversando con Miguel Reyes, presidente nacional de Bomberos de Chile, con un calor aquí en el estudio, Miguel, que da cuenta de las condiciones climáticas que nos han afectado en estas horas en el país.
en este día difícil para ustedes, por eso volvemos a agradecer su presencia cuando han tenido el mártir 319 de la institución en Ana Vilés, que entiendo, volviendo a ese tema, Miguel, va a recibir en el caso de su familia beneficios en razón de, no sé cuál es exactamente la ley o la figura, pero accidentado en trabajo, ¿no? Es la ley de actos de accidente en acto de servicio. Eso es. Esta ley data del año 1940, siendo presidente de la República don Pedro Aguirre Cerda, le tocó presenciar e informarse de un incendio en que había resultado lesionado un bombero que terminó en el hospital. Entonces preguntó si tenía algún beneficio y se le informó que no tenía. De inmediato dio instrucciones al ministro de Salud de la época, Salvador Allende, que se trabajara en una ley para beneficio de los bomberos. Y así salió la ley, no recuerdo en este momento el número, 7.000 y tanto, que entregó beneficios. Eso, ¿en qué consiste esto? Los beneficios son atención médica, farmacéutica y hospitalaria para los bomberos en acto de servicio. Y después una pensión de renta vitalicia. En beneficio de, en este caso, la señora. De la familia. De la señora o del marido. Nos hemos tenido 2 mujeres que han fallecido en acto de servicio. Y decía usted que de los efectivos 6.000 son mujeres, ¿decía? 6.500. 6.500. Entonces, esa ley fue quedando, porque estaba expresado en aquel tiempo en sueldos vitales. Entonces fue quedando medio obsoleta y el año 92 se procedió a modificar esta ley y se aumentaron los beneficios, así como también se aumentaron los recintos hospitalarios donde podían ser atendidos los bomberos, que antes eran solamente los hospitales públicos. Y ahora son los hospitales de las mutualidades, los hospitales de las universidades y los hospitales de las Fuerzas Armadas. Aparte, entonces tenemos una cobertura realmente extraordinaria. Esto indudablemente nos ha permitido poder atender de mejor forma a los bomberos. Y en el caso de las lesiones, de la renta, de pensión de renta vitalicia, esta asciende a la suma, al equivalente a 25 unidades de fomento, es decir, poco más de 700.000 pesos. ¿Esa es la pensión? Esa es la pensión de renta vitalicia para la viuda. Beneficio en este caso de la viuda. De la viuda y de sus hijos. Si se consolida, Miguel, y sigue como está o como va en el mundo y en Chile el cambio climático, ¿es posible que eventos de esta naturaleza y de este tamaño, de esta intensidad, se repitan en lo que queda de este verano o en los siguientes veranos? ¿Cómo están mirando ustedes o cómo están revisando ustedes sus plantas de dotación? ¿Cómo están revisando ustedes la disponibilidad que tienen de carros, de sistemas operativos, de planes de contingencia para enfrentar este tipo de incendios que se salen por entero de lo habitual? Bueno, se ha estado trabajando y yo diría que hemos logrado, desde el punto de vista de los bomberos mismos, una profesionalización desde más o menos 20 años a la fecha, en que estamos aplicando poco más de 20 años en la capacitación conforme a las normas americanas del bombero profesional, es decir, que trabaja mediante una remuneración. Sí, no tengo ninguna duda, Miguel, de que el bombero chileno es un bombero particularmente bien calificado y con una operatividad muy destacada. Si el punto es que uno no tiene cómo pensar o cómo suponer que este evento de este tamaño no va a volver a repetirse. Y eso nos pone en una situación, atendido el fenómeno climático, de revisar cómo estamos haciendo las cosas, el tamaño que tenemos y cómo enfrentamos este tipo de cosas, ¿no? Bueno, nosotros nos hemos adelantado a muchas otras organizaciones y justamente a través de la ley marco que logramos sacar el año 2012, establecimos que las emergencias que surgen en una ciudad la atiende el cuerpo de bomberos respectivo. Pero cuando la emergencia supera la capacidad local, deben intervenir colaborando los cuerpos de bomberos vecinos. Es claramente el caso. Claro. Sin embargo, cuando la emergencia supere la capacidad de la región, entra a intervenir la Junta Nacional, asumiendo no la dirección, sino la coordinación a nivel nacional. Y en la ley establecimos el Sistema Nacional de Bomberos con el Sistema de Operaciones de Bomberos. Es decir, tenemos una persona encargada de la coordinación y referentes en cada una de las regiones del país para los efectos de que exista esta adecuada coordinación a fin de que a los lugares lleguen quienes tienen que llegar. Y nos sirvió de experiencia el incendio de Valparaíso, en que llegaron sobre 200 o más vehículos que crearon una congestión vehicular espantosa dentro de la emergencia, que impedía el desplazamiento de los vehículos que iban a ayudar porque estaban ocupadas las vías. Y acordémonos que las calles del puerto son muy angostas. Entonces, ahora a través de este sistema se ha operado a través de nuestro Sistema Nacional de Operaciones con una coordinación tal que los equipos locales
que están enfrentando la emergencia van pidiendo la colaboración de mayor personal o de mayores cantidades de vehículos. Y se les envía justamente de las regiones más próximas. En este momento tenemos desde la región de Antofagasta, correcto, e incluso de Arica, Arica y Iquique están llegando mañana grupos a esta zona. Unos a la región del Biobío, del O'Higgins, y de Valdivia a la región del Maule. Es absolutamente necesaria, Miguel, la rotación de los efectivos, porque el combate en incendios forestales, particularmente por las largas horas que implica de trabajo y el riesgo que se produce, se genera un agotamiento físico y psicológico también muy, muy importante. Podemos hablar, si le parece, después, hacia el final del programa, qué es lo que viene hacia adelante y qué perspectivas de apagar y extinguir realmente los incendios forestales hay en los próximos días, porque está francamente en duda. Pero quería seguir con esta reformulación que hay quienes están evaluando desde el punto de vista de lo que se puede venir en materia de incendios forestales con el cambio climático. Hay quienes, entre otras fórmulas, han planteado transformar a bomberos en algo distinto, en un organismo público que reciba sueldos los bomberos, cosas o planteamientos que han sido siempre o que han recibido siempre la oposición de bomberos, pero que hay gente que le ve ventaja. ¿Ustedes siguen pensando que bomberos debe mantenerse tal cual está, como voluntarios que no reciben remuneración? Yo debo señalar que generalmente se coloca el ejemplo de Estados Unidos y de Europa. Por supuesto, le iba a poner eso. Resulta que son distintos de nuestro sistema, que son funcionarios que reciben un sueldo y que no es mal sueldo. Pero en Estados Unidos no son más allá de unos 150.000 los bomberos profesionales, pero son más de 2 millones de bomberos voluntarios. Y en Europa pasa lo mismo. Es decir, hoy día está en todos los países aumentando la cantidad de bomberos voluntarios. Y eso es producto de una serie de circunstancias, entre otras, porque el bombero voluntario coloca en su acción una mayor conciencia de responsabilidad, un mayor compromiso con la sociedad. Y vocación absoluta, no se explica. Y mientras que el otro está sujeto a una paga, entonces vaya o no vaya eficientemente a prestar un servicio, le pagan igual. Se sindicalizan y tienen derecho a la huelga. Y nosotros hemos visto por los medios de comunicación numerosas huelgas de los bomberos. En el caso concreto de España, los bomberos trabajan 3 días a la semana, si bien el sistema de turno. Eso significa trabajar poco más de un mes en un año. Entonces, eso les permite a todas estas personas tener un doble trabajo. Ahora, ventajas tiene desde el punto de vista del financiamiento, Miguel. El Estado tendría que hacerse cargo y no bomberos, por ejemplo, abastecerse en términos de recursos, de colectas públicas y qué sé yo, que también, aunque también recibe aportes del Estado, evidentemente. Y también implicaría que el bombero, que es hoy día voluntario, no tendría que salir corriendo de su trabajo a la bomba y enfrentar un incendio, porque ese sería su trabajo. Bueno, el tema es económico. Indudablemente, si uno compara el costo de un financiamiento de bomberos, estaríamos en condiciones realmente de que no todos los gobiernos podían financiarlo. ¿Cuánto costaría tener un departamento de bomberos como nosotros, le voy a colocar solamente un ejemplo, que es el que conozco con mayor propiedad. Son 48.000 efectivos, me decís. 48.000 efectivos. O sea, equivalente a una rama de las Fuerzas Armadas. Claro. Resulta que en España hay, concretamente en el Ayuntamiento de Madrid, parte importante de la ciudad capital, hay 4 millones de habitantes que dependen del ayuntamiento. El resto corresponde a otros ayuntamientos de Madrid. Cuentan con 4.000 bomberos. El presupuesto es muy similar al que decidimos nosotros, que este año son 36.500 millones de pesos. ¿De parte del Estado de Chile? De parte del Estado de Chile. Y resulta que el 85% del ingreso de ellos se va en sueldo y el 15% en gastos operacionales. En el caso nuestro es al revés. El 85% de los valores que percibimos son para gastos de operación y el 15% son para gastos de sueldo de nuestros conductores, secretarias, telefonistas, etc. Entonces, realmente sería un costo increíble. Por otra parte, no hay que olvidar que estos bienes pertenecen a corporaciones privadas, que son los cuerpos de bomberos. Habría que pagar por ellas. Y como tal son inembargables. Así es. El material que cuenta, nosotros tenemos vehículos de última generación. En los últimos 3 años hemos entregado más de 300 vehículos a los cuerpos bomberos. Y eso también tiene un costo. El vehículo más barato nos sale sobre 143 millones de pesos, el más barato.
una escala mecánica estamos hablando de 600, 700 millones de pesos. Entonces, no es tan fácil. Entonces, en los otros países conviven, como digo, los bomberos de la policía, en otras ciudades, con los bomberos voluntarios. Pero como digo, pensar en Chile hoy día, yo le digo honestamente, mirado desde el punto de vista económico, no es susceptible a que el Estado asuma esa responsabilidad. Miguel, nos queda poquito rato en lo que se viene para esta incendios forestales. Yo le planteaba dudas de que en razón de la evolución que han ido teniendo los días, que ha ido para peor en algunos casos, le planteaba dudas que vayan a ser extinguidos o controlados o aislados por lo menos de la población los incendios forestales. ¿Cuál es la percepción que tiene usted en terreno? ¿Qué le dicen sus comandantes de lo que va a ser la evolución hacia adelante de los incendios forestales? Bueno, las temperaturas han sido un factor determinante en la... Mañana va a ser un día crítico. Exacto. En la medida que tengamos los medios o que estos... nosotros tenemos mucha experiencia en la octava región, por ejemplo, que los incendios parten en un lugar determinado y terminan a la orilla del mar. Por supuesto. Entonces ahí se extingue definitivamente. Que también contribuye un poco la naturaleza y la geografía del país a evitar que esto se propague. Y lo que se quemó, lamentablemente. Pero yo creo que nuestro esfuerzo va a seguir aumentando y para ese efecto nosotros en este momento hemos, como digo, desplegado nuestras fuerzas y lo mismo se ha hecho por parte de la CONAF. Está llegando ayuda extranjera de México y otros países, puede contribuir, como digo, a que a más tardar a fines de la presente semana, a comienzos de la próxima, ya podamos respirar más tranquilo. Usted hace un pronóstico entonces que a comienzos de la próxima semana recién podría empezar a bajar, a controlarse esto. En razón de, sobre todo, Miguel, que van a empezar a variar o a disminuir un poco las temperaturas y la velocidad del viento, se supone. Exactamente. Ajá. ¿Y cuáles diría usted que son los puntos en este minuto más críticos, más difíciles de enfrentar? Bueno, indudablemente es la propia geografía de estas zonas afectadas que son con mucha pendiente, con mucho cerro, y ahí tanto el calor como la conversión térmica que se genera, que sumado a lo del viento, de repente las llamas surgen para cualquier No, por lado. supuesto, no. Le preguntaba porque me da la sensación que ha habido una evolución desde concentrarse inicialmente en la región de O'Higgins para pasar luego los principales focos al Maule y ahora hay un inicio de focos relevantes en la región del Biobío también. Y en la región de la Araucanía, que y también en la Araucanía, pero menos. Muy polarizado. Ajá. Así que yo creo que, como digo, esos de las regiones de la Araucanía y los ríos es más fácil de controlarlo. Estos otros, por lo que lo he señalado, ya deberían entender justamente, ya se quemado lo que tenía que quemarse. Exactamente, por eso lo digo. En O'Higgins ya se quemó prácticamente toda la zona de Pumanqui y otras. Claro. En el Maule están en el pique en este minuto, tengo la sensación, va a ser mañana un día difícil. En Biobío puede crecer todavía esto. Exactamente. Allí hay mucha forestación, hay muchas plantaciones de pino, que indudablemente es un combustible muy fácil, que prende muy fácilmente y consiguientemente también se dispersa a través de las pavesas por larga distancia. Por supuesto. Miguel Reyes, tenemos la expectativa de malas condiciones climáticas para las próximas horas, así que nos encomendamos a la labor de bomberos. Esperemos que la naturaleza nos dé una mano también y no sea tanta la temperatura en las zonas de Maule y Biobío, ni tanta la velocidad del viento. Miguel Reyes, presidente nacional de Bomberos, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por haberme invitado. Vámonos ahora a Mentiras Verdaderas. Ahí está Franzani con un estupenda en este caso, invitado. Que lo pasen bien. Buenas noches.